¿Qué pasa, amiguete? Disculparme por el videus interruptus de las válvulas del otro día, pero es que no tengo tiempo material para editar los vídeos. Entonces subí lo que tenía editado y hice un corte así abrupto. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de este vídeo? La idea de este vídeo va a ser muy sencillita. Yo no quiero liaros con teoría, pero hemos improvisado una fuente de alimentación y nos hemos inventado la primera etapa de amplificación usando solo un triodo de una válvula que trae dos. Así que vamos a conectar la mitad de los pines, los otros pines quedan libres, porque estos son dos triodos y nosotros vamos a usar solo uno. Nos haría falta un seguidor catódico. El seguidor catódico sería otro triodo funcionando, pero en vez de incrementar la amplificación, en vez de amplificar, lo que sería como un adaptador de impedancias. No me quiero complicar la vida. Lo interesante es que vamos a poder ver cómo entra, o sea, cómo circula la señal dentro de este circuito. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mira, tenemos un altavocito que vamos a poner en la entrada que va a ser casi inaudible, y a la salida vamos a poner este aparatito que trae un adaptador de impedancia, porque si no, no se podría escuchar siquiera la salida de esta válvula, porque si bien está amplificada, va a una impedancia que no se podría poner en un altavoz, no se escucharía en un altavoz. Por otro lado, lo vamos también a ver usando este cutre montaje. Aquí todo, en este vídeo todo va a ser cutre. Este cutre montaje, que no es más que un móvil antiguo, en el cual le hemos puesto un software que nos va a servir como osciloscopio, de forma que nosotros vamos a ir midiendo el sonido y vamos a ver cómo al principio la señal es muy pequeñita y cómo al final se amplía la señal y vemos en el osciloscopio la diferencia en la onda. Otra parte interesante, que yo creo que va a ser lo mejor del vídeo, vamos a ver gráficamente sobre la marcha cómo va a haber un momento en el que los 250 voltios de la alimentación, que como esto es cutre, al final no serán 250 voltios, habrá una caída bestial. ¿Cómo vamos a mezclar los voltios que nos salgan, los 100, los 120 voltios, los 200 voltios que nos salgan de la fuente, los vamos a mezclar con la señal, y cómo después los vamos a separar de nuevo y vamos a tener de nuevo la señal limpia, sin corriente, sin corriente continua, sin esos 200 voltios, le vamos a restar nuevamente los 200 voltios, pero vamos a tener la misma señal que teníamos a la entrada, pero amplificada. Y eso lo vamos a ver midiendo los voltajes en distintos puntos. Espero que os guste. Nos vemos. Adiós. Bien, pues vamos a ir a un caso práctico, a un caso algo más práctico, ¿eh? Entonces vamos a pintar una valvulita más pequeña. Media válvula vamos a pintar. ¿Cómo se polariza esto? Así que entrar en muchas historias, ¿vale? Es para que entendáis una historia. Aquí, en este punto, nosotros le vamos a poner una corriente, por aquí le vamos a meter una corriente positiva, más 250 voltios. Esto da un calambrazo que te cagas. Pues bien, eso, en vez de inyectárselo ahí, ponemos una resistencia de carga. Si nosotros ahora hacemos una polarización directa, unimos directamente esto a masa. Ya tenemos este punto polarizado, más y menos. Pero siempre hemos dicho que esto tiene que tener una polarización negativa. Por tanto, nosotros tendremos que poner otra resistencia que unimos a masa. Y esto es un esquema típico de polarización de cátodo único. Uno que también es muy típico de amplificación es que nosotros tenemos aquí nuestra resistencia de carga con nuestro B positivo, que es la corriente y demás. Nosotros tenemos aquí nuestra rejilla y aquí tenemos puede haber un condensador, puede haber una resistencia y puede haber una resistencia que nosotros ponemos
a masa. Vale. Esto es para filtrar frecuencia, además de para polarizar, para evitar que haya interferencia de radiofrecuencia. En el ánodo, perdón, en el cátodo, ponemos una resistencia de cátodo y metemos un condensador. Esto también es muy típico, este montaje. ¿Qué ocurre? Que aquí ponemos otro condensador. ¿Por qué? Porque imaginaros, nosotros estamos metiendo aquí 250 voltios. Y aquí metemos la señal. Y hemos dicho que la señal vuelve a salir por aquí. Si nosotros tenemos la señal aquí, hay 250 voltios más el sonido. Imagínate que tú enchufas ahí unos cascos y te metes 250 voltios en las orejas. Sería una locura. Pues este condensador es transparente para el sonido, se pone de un valor adecuado que no filtre ninguna frecuencia, pero que impida que estos 250 voltios salgan. Esta resistencia, unidad esta resistencia y este condensador fijan la ganancia entre esta resistencia y este voltaje. A mí esto me va a dar desde por 100 a por 25 a por 15 y va a fijar el factor de amplificación. ¿Cómo? Eso hay 1000 cálculos, hay complicaciones y tal que creo que no tienen cabida en este vídeo. Sin más dilación, yo quiero ver si hacemos un montaje experimental para ver si todo esto que hemos hablado, este esquema tontorrón, nos sirve de algo. Entonces, con elementos reciclados, he montado una primera etapa de amplificación y vamos a ver qué tal funciona. Vamos a hacer unas cuantas medidas y rematamos este vídeo. Mira, esta es, si quitamos esta parte, esta de aquí, si obviamos este cable, esto de aquí, esta es nuestra fuente de alimentación. ¿Cómo la hemos hecho? Fijaros que tenemos dos transformadores, uno más grande. De aquí entran 220 y salen 12 voltios. Bien, de los 12 voltios, eso, de la salida de los 12 voltios, nosotros lo llevamos a dos sitios. Lo volvemos a llevar a la entrada de 12 voltios de este transformador, de forma que vuelven a salir 220 voltios. Si os fijáis aquí, he montado yo unos diodos. Este es un puente de rectificador de diodos que lo que hace es pasar la corriente alterna de 220 voltios a corriente continua. Y después le ponemos este condensador electrolítico gordo, que de cuánto es, o de lo que tuviese por aquí, de 4,7 picofaradios, 4,7 nomás bajito, ¿vale? Porque es alta tensión, y 400 voltios, para evitar un poco el rizado. Y de la corriente alterna de 12 voltios, que esa es la que va a alimentar a los filamentos, le ponemos dos resistencias de 100 ohmios a tierra. Y aquí tenemos dos cables que irán a alimentar directamente el filamento de la válvula con 12 voltios. La válvula es una 12AT7. La 12AT7 y la 12AX7 son equivalentes, lo que pasa es que esta tiene un factor de amplificación más bajo, la otra amplifica más, perdón. Entonces hemos dicho que estas iban ahí a los patillas 4 y 5, que eran las correspondientes a los filamentos, a los extremos de los filamentos. Contamos las patillas que cuentan, si miramos desde abajo, de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5. Venga, pues 4 y 5. Si nosotros alimentamos esto, le están llegando 12 voltios y esto se tendría que encender el filamento. ¿Veis este cable rojo que sale del condensador, de la parte positiva del condensador? Fijaros que tiene aquí una resistencia. Esta resistencia es lo que llamamos la resistencia de carga.
Esta es la que va a ir al ánodo, que son 150K, y aquí vamos a meterle los 250 voltios, se lo vamos a meter por aquí. Por tanto, esta es la patilla número 1. Aquí le llegan, después de pasar por esa resistencia desde la fuente de alimentación, esta resistencia aquí, si medimos, esto tiene que ser 150K, ¿vale? Eso es por la tolerancia, 150K, y este alimenta con 250 voltios a través de la patilla número 1 la válvula. ¿Y qué dijimos? Que de aquí, a la vez que le entra la corriente, por aquí es por donde va a salir lo amplificado, por aquí va a estar la salida. Pues fijaros, veis que hay aquí un condensador, de aquí hay este condensador y va este cable rojo, que este cable rojo es la salida. ¿Veis? Y este es el condensador de 0,1 picofaradios, que es el condensador de desacoplo. Este va a servir para que no salga la corriente continua, y esto lo hemos llevado nosotros a este potenciómetro y al final al jack de salida, ¿vale? Que esto ya veremos cómo lo medimos, si lo medimos con un altavoz, si lo medimos con qué, vamos viendo cómo funciona después el sonido. ¿Qué nos queda? Nos quedan dos cables. ¿Qué dos cables son? Mirad, uno es la entrada. La entrada va a ser esta, de este jack. Y fijaros que tenemos la entrada, viene aquí, y ponemos esta resistencia a masa. Esta resistencia es la resistencia de 1 mega. Vamos a poner esto en 1 mega medio, la resistencia de polarización, la resistencia de reja. Me está diciendo que 1,003 megas. Por tanto, esta es nuestra entrada. ¿La entrada dónde va? A la patilla número 2. Aquí tenemos. ¿Qué nos queda? Nos queda la polarización del cátodo. La polarización del cátodo, que es esta de aquí. Fijaros ahora. Nos queda este cablecito. Y esto es puesto en paralelo la resistencia que dijimos que era de 1K con el condensador de 10 que hemos puesto en el esquema, ¿vale? Esta es la polarización del cátodo, que va a la patilla número 3. Pues con esto ya tenemos conectado la válvula y tenemos configurada nuestra primera etapa de amplificación de nuestra vida. Ahí la tenemos. Ahora tiene corriente. Tiene mucha corriente. Hay que tener cuidado porque son 250 voltios. Fijaros que aquí en este punto tiene que haber unos 250 voltios. Tiene 264. Y aquí 85. La caída que producen los 150K y la alimentación. Yo me temo que la válvula está tirando mucho, le está pidiendo mucho al transformador y por eso hay esa bajada tan grande. No puede haber esa bajada tan grande aquí a 85. Pero bueno, experimentalmente nos va a servir. Vamos a darle volumen. Vamos a ver si. Experimentalmente nos va a servir que esto se alimente la válvula con 85 voltios. Ya digo, esto es que para mí que tira mucho y la fuente de alimentación no está bien diseñada y esto, porque ya te digo, aquí están llegando 260 y aquí tiene una caída 85 por culpa de una resistencia. Me parece mucha caída para
para esta resistencia de 150K. No obstante, aquí, que es la salida, tenemos 85 voltios, ¿vale? Es la alimentación y a la vez la salida. Fijaros qué gracioso. Aquí 85. Y aquí, que se une a través del condensador y que va a pasar el sonido, este condensador va a impedir que pasen esos 85 voltios. Mirad. ¿Veis? 0. Aquí en la salida hay 0. Sin embargo, aquí 85. ¿De acuerdo? Voy a desconectar de la corriente. Está apagado desde hace un rato, ¿vale? Vamos a ver qué pasa aquí. Pese a que llevamos un rato apagado, aunque va bajando, aquí tiene 100 voltios. Todavía, ¿eh? Y está desenchufado. Mirad que está el enchufe aquí. A ver qué ocurre si yo uno este punto con masa. ¿Veis el chispazo que ha dado? Ya no hay corriente. Ya puedo tocar sin problema estando desenchufado. Pero quiero que veáis que los condensadores acumulan energía y eso puede dar calambre hasta desenchufado. Entonces estos son montajes que hay que ser muy cuidadosos con ellos. Bueno, vamos ahora a intentar meter audio aquí y ver cómo se comporta este cacharrín, este cacharrito. Aquí tenemos un pequeño altavoz que está monitorizando. No sé si veis aquí el altavocito. Está monitorizando la entrada que es muy bajita, porque es una entrada de línea, entonces muy bajita, muy bajita. Quiero que veáis la señal pequeñita. Es que esto es un jaleo, es que no me cabe en la cámara tanta cosa, ¿eh? Pero quiero que veáis la señal pequeñita que se está produciendo, ¿eh? No sé si llegáis a apreciarlo, pero aquí hay una pequeñísima señal que si conecto el osciloscopio veréis. Sin embargo, si desconecto el osciloscopio de aquí y lo conecto a la salida, se ve
ve cómo cambia la amplitud. Voy a soltar las pinzas. En fin, y este ha sido nuestro montaje. Yo espero que este vídeo no haya resultado demasiado... Sé que va a salir largo porque hay muchas cosas que explicar. Al menos que hayáis tenido una referencia gráfica o una referencia visual de cómo funciona cómo aprovechamos ese fenómeno termoiónico, ese efecto termoiónico para amplificar, y no nos quedamos solo en que la polarización es un grifo, sino que funciona como bomba, no como grifo, sino funciona como un amplificador de voltaje. Eso por un lado. Y después otra cosa que creo que ha quedado clarita es cómo nosotros mezclamos con la corriente continua que alimentamos, se mezcla el sonido, y después como un simple condensador de desacoplo consigue volver a separar la corriente alterna, el sonido, de nuestra corriente continua, que es la alimentación. Y cómo volvemos, aunque se unen en determinados caminos del circuito, cómo volvemos a separarlas y volvemos a convertir la señal en señal amplificada, pero ya sin esa alimentación mezclada. Yo creo que es interesante. Después este montaje es un poco cutre, la fuente de alimentación es insuficiente, tiene demasiada caída, en fin. ¿Por qué? Porque no está calculado, sino he cogido el esquema y cogiendo resistencias de aquí y de allí, las que tenía por casa, igual que los transformadores, incluso había un transformador roto que he reparado, en fin, que cogiendo de aquí y de allí hemos hecho el montaje para que visualmente lo veáis. Yo espero que os haya gustado, y si os ha gustado y os ha servido de algo, yo contentísimo, le dais al like, os suscribís, me dais 2 besos, lo que queráis. Que no, tío, esto es un coñazo, no lo vuelvas a hacer. Cualquier feedback es bienvenido. Yo lo que pasa es que creo que es interesante ver cómo una señal de entrada sale amplificada realmente, y con los medios de los que dispongo, y también con los conocimientos de los que dispongo, que tampoco son demasiados, que son poquitos. Vale, chavales, que nada, que si os ha gustado el like, que no, pues like. Adiós, adiós familia.